Vamos a aprovechar Gracias, para darle la bienvenida al doctor Gautreaux, que está con esta cita que tenemos quincenalmente con él aquí en Matinal y donde en esta ocasión vamos a estar tratando el tema del Helicobacter pylori. Doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Laura, un privilegio verte y tan modelo todavía más. Ay, muchas gracias, doctor. Se ve que el deporte es necesario para la salud. Sí, para la vida. ríguelo. Igual Miguel y Alberto, para mí siempre es un privilegio y un verdadero placer estar con ustedes y como siempre invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. El Helicobacter pylori es casi la población lo tiene, unos activos y otros que lo tienen durmiendo, exactamente. Hablemos de eso. Sí. Es un tema complaciendo a Alberto Caminero que nos lo pidió desde el mes pasado. El Helicobacter pylori es una bacteria gran negativa que habita el epitelio del estómago en el cual está compuesto ese epitelio y esa parte del estómago por el ácido clorhídrico que convive con y es fundamental para la digestión, la primera etapa de la digestión donde se forma el quimo. El ácido clorhídrico es importantísimo. Si yo te pongo, te lo he dicho 2 o 3 veces a Miguel, un pequeño levín y te saco 12 cc de ácido clorhídrico y lo coloco en una madera, ese ácido puede perforar la madera porque el ácido clorhídrico es enormemente ácido y convive con el estómago. Ahora, en la inquietud de Alberto, el 50% se sabe exactamente, aproximadamente, de la población del mundo es portadora del Helicobacter pylori. No todos desarrollan la enfermedad, pero la bacteria está presente en más de un 50% de la población del mundo. Definitivamente los países tercermundistas donde hay poca higiene, ya que se sabe que su contaminación definitivamente es fecal-oral, oral-fecal, lo cual conlleva que es una contaminación directa entre los seres humanos. Y es una bacteria helicoidal, es muy pequeñita, mide 3 micrómetros de largo, tiene 4 a 6 filamentos que al entrar al epitelio del estómago lo colonizan y soplan una enzima que se llama ureasa, que al convertir la ureasa que bota el Helicobacter, la convierte en amonio, neutraliza esa parte donde él coloniza y neutraliza el ácido, y al neutralizar el ácido, que es fundamental en el estómago, el Helicobacter tiene libertad entonces de hacerle un daño al estómago, produciendo úlcera péptica, produciendo gastritis superficial, produciendo gastritis atrófica, que es precancerosa, que es diferente a la gastritis crónica. La gastritis atrófica es un caldo de cultivo para la producción del cáncer gástrico. Doctor, ¿cuál es el mejor examen para detectar el Helicobacter pylori? Excelente pregunta. Tenemos 4 métodos para detectarlo. 3 no invasivos y 1 invasivo. Los 3 no invasivos son el examen de los antígenos en sangre, el examen de los antígenos en materia fecal y el examen de la prueba de aliento con carbono 13 o carbono 14. En las 2 primeras tenemos un 70-74% de positividad de que no sea correcto un diagnóstico positivo y sea negativo o negativo y sea positivo. En la prueba de aliento, que es dándole al paciente un poquitito de urea y entonces exhalando el aliento 30 minutos después, cuando hay Helicobacter pylori va a dar positivo al carbono 13, carbono 14. Esa tiene una credibilidad sobre un 92% y 100% es la prueba invasiva que nos da la ventaja además de observar qué daño le ha hecho al epitelio del estómago, que es la esófago-gastroduodenoscopía. Las 2 primeras sabemos que tú estás positivo, pero yo no sé qué daño te hizo el Helicobacter, a lo mejor un daño grande. Hay informaciones importantísimas en el sentido de que llamamos la atención a la población de que el Helicobacter pylori a nivel mundial ha sido declarado como una bacteria cancerígena. Eso no significa, para no crear falsas expectativas o alarmas a la población, que todo el que tiene Helicobacter va a ser cáncer gástrico. Pero cuando
La American Cancer Association, que es el organismo matriz mundial de dar ese tipo de información a base de estadística, recomienda precaución de que la persona que tiene, sobre todo una cepa del Helicobacter que se llama el CAC, que se puede edificar y que en República Dominicana hacemos esa prueba del CAC-A, que son los pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar un linfoma de Malt, que es el cáncer que se llama. Usted dijo que 50% de la población del mundo Correcto. Tiene Helicobacter pylori. Unos activos, otros pasivos. Hay que decirle a la población y explicar, doctor, de qué manera se activa ese Helicobacter pylori. Yo, en mi caso, yo tuve Helicobacter pylori y eso era un problema que me afectó muchísimo y tuve 20.000. Recuerdo que José Antonio Torres, que es el subdirector del periódico El Nacional, estuvimos también en eso con esa bacteria y hablábamos y estudiábamos, buscábamos formas de... Yo comía muchas ensaladas Sí, eso para rebajar y muchas ensaladas. Como pudiste haber cogido Y el Helicobacter. entonces esas ensaladas no bien Cocina, o lavada, no lavada, higienizada. entonces ahí viene, es una de las formas, pero ¿de qué manera se activa? Y vamos a empezar por ahí, doctor. Es verdad que comiendo ensalada, porque Caminero hace mucho todo ese arreglo de que para venir a explicar que eso comiendo ensalada. Bueno, al ser fecal oral, cualquier tipo de alimento que pueda estar contaminado, llámese hasta un vaso. O sea que cuando Sí, él sale y se come sus chicharrones por la noche, eso también puede ser una fuente, ¿verdad? Pero ya hace mucho tiempo Eso me de da eso. oportunidad. No, porque estamos culpando las ensaladas. Definitivamente fecal oral, lo que significa también que las relaciones de pareja orogenitales Sí. también puede haber una contaminación, por estar muy cerca la vagina del ano. Pero desde el punto de vista del daño que produce el Helicobacter, esa pregunta que hace Alberto es muy buena. ¿Qué Helicobacter hace daño y qué Helicobacter no hace daño? Todo va a depender de la capacidad que tenga el Helicobacter, que normalmente exhala una enzima que se llama ureasa, que la convierte en amoníaco, y es el amoníaco que neutraliza ese ácido, deja el estómago libre, porque donde hay amoníaco el ácido se retrae, y en esa zona es que el Helicobacter ataca. En la forma en que ese Helicobacter afecta la mucosa gástrica, de esa misma forma vamos a tener el desarrollo activo de la enfermedad. Hay algo muy importante en relación con tu pregunta. El Helicobacter per se no produce ningún tipo de síntomas. Los síntomas que debemos tener pendiente es el daño que el Helicobacter pylori le hace a la mucosa gástrica. Ahí es donde está el verdadero. Exactamente. Entonces, anteriormente, si tú tienes tu pareja y tú sales con el Helicobacter pylori, hay mucha gente que tiene su pareja, sale con el Helicobacter pylori, el médico lo detecta, le hace endoscopía, le da un tratamiento que vamos a llegar a la forma de tratarlo, que hay tratamientos para erradicarlo, y entonces se ignora que tú tienes una pareja en el cual, como se ha comprobado, que cuando te da el reflujo, que es el ácido que sube del estómago, se ha comprobado que conjuntamente con ese reflujo sube el Helicobacter pylori y puede llegar a la boca. Al llegar a la boca se puede colocar en la placa dentaria, y en la relación interpersonal puede haber una contaminación. Quiere decir que si tú lo tienes, yo te curo, pero si Laura es tu pareja y yo no la trato a ella, es posible que ella te pueda recontaminar a ti sin haber tenido síntomas. No sé si me explico. Sí. Doctor, Y que eso sea un círculo vicioso. Yo me sané, pero en un ping-pong, tú me lo pegas, yo te la curo. pareja... Y hay mucha cantidad de personas que han visitado varios gastroenterólogos y dicen, oye, yo he ido 4 veces a 4 médicos diferentes y vuelvo y salgo con el Helicobacter. Eso puede ser el resultado de no tener la intuición de tratar la pareja, porque se ha comprobado que en una relación normal de pareja hay la posibilidad de contaminación por vía de la placa dental y la saliva. Usted habla de los daños que hace esta bacteria que produce en el ser humano, pero a mí me gustaría saber qué tan vulnerable es esta bacteria, o sea, qué no le gusta a ella. Bueno, la bacteria es
hace fiesta con el ácido del estómago. Es una de las pocas bacterias que sobrevive el ácido gástrico. O sea que esa es su piscina ahí. Ahí está en su hábitat. En la medida en que el ácido gástrico esté activo, la bacteria no tiene una actividad precisa. La bacteria necesita exhalar la ureasa para neutralizar, al convertir la ureasa en amonio, para neutralizar toda la zona donde ella coloniza. Cuando hablamos ya Carlos puso varias veces la bacteria, ustedes vieron que tiene 4 o 6 flagelos, que prácticamente la bacteria es como si se tornillara en una tabla. El daño que le produce es una úlcera péptica, puede todavía ampliar su grado de acción y convertir, en vez de una úlcera es una llaga única, una gastritis erosiva, es una irritación total de la parte del estómago, llámese curvatura mayor. Generalmente la bacteria está en el antro, que es el lugar que se divide, donde la comida reposa para entrar al intestino delgado e iniciar el proceso de la absorción de nutrientes. Entonces, en ese momento la bacteria está haciéndole daño al paciente, y hay 2 nuevas teorías. Nosotros estuvimos el año pasado en Austria, en Viena, donde se celebró el Congreso Europeo, y acabamos de regresar hace par de meses de Washington, donde se celebró el Congreso Norteamericano, y hay nuevos conceptos. No se sabía, pero hay estudios que dicen, y lo ignora muchísima gente, lo estamos dando para el conocimiento de la población, que dice que la bacteria Helicobacter pylori puede producir depresión. Y todo el mundo... ¿Y qué tiene que ver la depresión con el Helicobacter? Fíjate lo que sucede. Nosotros tenemos en el cerebro un neurotransmisor que se llama dopamina, que se llama la hormona de la felicidad. Si tú te estás comiendo un paquete de un chocolatico, esa hormona, como te gusta tanto, te dice, Laura, cómete otro. Aprovecha, tírate otro, eso está bueno. Sí. Esa hormona te estimula. Sin embargo, la gente cree que la dopamina se produce exclusivamente en el cerebro. El ser humano tiene 2 cerebros, y el ser humano no reconoce que hay 2 cerebros tan importantes. Yo te diría que el estómago, el tracto digestivo, es tan importante o más en el sentido general. Todas las manifestaciones corporales que desarrolla un ser humano se reflejan en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, esa misma hormona se produce más en el cerebro B, vamos a llamarle al tracto digestivo cerebro B, y el que tenemos en la cabeza el cerebro A. La dopamina se produce más, aunque tú no lo creas, es una hormona que actúa como un neurotransmisor en el cerebro. En el intestino delgado hay más dopamina que en el cerebro. Entonces, cuando el Helicobacter pylori ataca el antro del estómago, que es la parte final que divide la parte del estómago con el inicio de la primera, segunda y tercera porción del duodeno, que es ya intestino delgado, en el intestino delgado es donde se produce la dopamina en el ser humano. Cuando el Helicobacter ataca, puede disminuir los niveles de dopamina, que es lo que mantiene al ser humano alegre, contento, enamorado, amor al trabajo, simpático, etc. Y eso puede producir estados depresivos, y se ha comprobado que es correcto y es cierto. Doctor, cuéntenos del tratamiento del Helicobacter, que tiende a ser muy conocido por la dificultad que da superar esta condición. Fíjate bien, esta bacteria fue redescubierta en el año 1974 por 2 investigadores australianos, el doctor Warren y el doctor Marshall. Sin embargo, en el 1899, un polaco apellido Jaworski hizo un trabajo en el cual demostraba que había bacterias en el estómago. No se le hizo mucho caso, fue escrito en polaco y se dejó esto así. La máxima revolución que yo te diría que ha tenido la gastroenterología moderna ha sido el descubrimiento del Helicobacter pylori. La enorme cantidad de millones de personas que le da úlcera, que le da gastritis. Entonces, ¿cuál era el tratamiento antes de que Warren y Marshall advierten que hay una bacteria que le llamaron pyloridis al principio, Campylobacter pyloridis al principio, que fue el Helicobacter pylori? Ellos hicieron la advertencia de que había una bacteria que era la responsable de producir úlceras en el estómago, y tampoco se le hizo mucho caso. Eso fue en la década del 74, principios del 82. Uno de los doctores, el doctor Marshall, ingirió para demostrarle al mundo y a la clase científica que era la bacteria que producía esto.
ingirió la bacteria en un vaso de agua, se colocó la bacteria y él se la tomó y se produjo una gastritis, él mismo. Con eso demostró algo que era prácticamente una revolución. ¿Cuál era el tratamiento de la leche hasta la década del 70 avanzada? Un vasito de leche cada hora como un alcalino para neutralizar el ácido, porque la gente tenía mucha acidez, un antiácido y un anticolinérgico. Mientras tú tenías ese tratamiento hasta esa época, tus síntomas mejoraban y el médico te decía, tú estás curado. Sin embargo, tan pronto abandonabas el tratamiento, como la bacteria no se mató, porque la bacteria estaba ahí y no se conocía, así popularmente y mundialmente, científicamente, pues el paciente volvía a recrudecer los síntomas una vez paraba esto. Cuando el Helicobacter pylori finalmente es reconocido por los doctores Warren y Marshall, se demuestra que esa es la revolución más importante que ha tenido la gastroenterología en el mundo. Tú sabes la cantidad de pacientes que tienen gastritis, que sangran por una úlcera péptica, que han muerto por un sangrado de úlcera péptica, y esto prácticamente cambia todo. Esto avanzó tanto que en el año 2004 se le concedió al doctor Warren y al doctor Marshall el premio Nobel de Medicina por ese descubrimiento ya en la forma. Y se descubrió, contestando tu pregunta, que el Helicobacter pylori, ellos demostraron que también se podía tratar y eliminar a través de antibióticos, algo que era un absurdo, porque generalmente la gente pensaba que los antibióticos irritan el estómago. ¿Cómo que los antibióticos? Sí, efectivamente. La combinación, que fue en principio una triple terapia, que era dar 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones, también entró a una cuádruple terapia que viene siendo también utilizar el sucralfato, que es el producto que trae el Pepto-Bismol, porque eso sella el lugar donde el Helicobacter coloniza y el antibiótico actúa más rápidamente. Quiere decir que 2 antibióticos diferentes, los de primera línea actualmente en el país varía de las regiones, hay antibióticos que se hacen resistentes cuando se utilizan mucho. Muchas veces el uso de antibióticos muy fuertes en niños desde 1 año, 2 años, hace que el paciente también se haga resistente más rápidamente. Los antibióticos son muy sensibles. Tenemos en primera línea la levofloxacina y la amoxicilina clavulínica como 2 antibióticos de primera línea, con el inhibidor de bomba de protones que la gente conoce con el nombre de los omeprazoles, un término ya popular. Hasta en un estadio hay anuncios de omeprazol, sí, pero la gente lo dice y se lo toma de nada. Tómate un omeprazol. Pero los modernos, dexlansopral, dexlansoprazol, pantoprazol, conjuntamente con 2 antibióticos y el bismuto, definitivamente curan la bacteria. Y la particularidad de que se trataba exclusivamente al sintomático, porque la mitad del mundo tiene Helicobacter dentro de sí y no todo el mundo desarrolla la enfermedad, se ha demostrado, tanto en ese congreso que estuvimos en Viena como el que acabamos de regresar de Washington hace un par de meses, se demostró que hay que matar el Helicobacter porque aunque el cáncer gástrico en Estados Unidos ha recrudecido enormemente, tiene mucho que ver en la frecuencia del Helicobacter, la calidad de vida de los diferentes pueblos, donde no hay higiene. Tú te imaginas qué tipo de higiene tienen nuestros vecinos. Y aquí mismo, en los barrios marginados, la gente no se lava las manos, la gente se queda sola. Me gustaría que usted dé un mensaje final para los dominicanos en función del Helicobacter pylori y sobre todo que la alimentación, ¿verdad?, los vegetales cocidos son fundamentales en vez de los crudos. Y porque quiero dedicar los últimos 2 minutos para que hablemos del anthrax, que hay que aprovechar su presencia aquí. Cómo no, fíjate, lo más importante de todo, el Helicobacter pylori tiene tratamiento. El Helicobacter pylori ya no se debe tratar exclusivamente a una de las 2 parejas que esté contaminada. Se debe investigar a la otra pareja. No, si no tiene síntomas, no hay necesidad de entrar en el método invasivo, sino realizar la prueba de aliento del carbono 13, carbono 14, que es muy informativa, y así, si los 2 de cada 10, 8 van a dar positivo asintomático, se tratan los 2 y lo podemos erradicar más rápidamente. Tenemos que tener cuidado los médicos con la prescripción indiscriminada de antibioticoterapia.
Los médicos en muchas ocasiones nos precipitamos y utilizamos mucho el antibiótico sin un diagnóstico preciso. Hay que tener mucho cuidado porque el uso de antibióticos repetitivamente hace que el organismo se haga renuente y que el antibiótico se haga resistente para infecciones todavía peores que el Helicobacter pylori, ya que son antibióticos de amplio espectro los que se utilizan para erradicarlo. Pero un tratamiento correcto, en República Dominicana, nosotros, la Sociedad Dominicana de Gastroenterología tiene casi 700 gastroenterólogos dije gastroenterólogas porque de cada 10, 7 son mujeres. Ahora hay una enorme cantidad de damas en las diferentes escuelas que acaban de salir y más del 80% de los gastroenterólogos actualmente tienen menos de 45 años, lo cual es una verdadera gloria para este país y un respeto para la mujer dominicana que cada vez más se instaura prácticamente en lo que es la parte más importante, que es la medicina. Pero el Helicobacter pylori hay que tratar de evitar la contaminación, evitar, hasta en un hielo puede estar presente la contaminación es fecal oral, tener precaución con las relaciones orogenitales. El Helicobacter sube a la placa bacteriana y eso hace que se contamine la pareja. Hay que insistir, aunque si tú diste positivo, aunque tu pareja no tenga ningún síntoma, hacerle la prueba de aliento para nosotros lograrlo, porque la gran disyuntiva que tiene la American Cancer Association es advertir que el Helicobacter pylori es cancerígeno, que aunque el cáncer gástrico ha descendido, pero es el linfoma de Malt una de las causas, porque produce en el estómago lo que nosotros llamamos una gastritis atrófica. En una gastritis atrófica da un cambio hacia displasia, metaplasia y cáncer. Entonces esa disyuntiva que tiene la humanidad está prácticamente corregida. En República Dominicana tenemos conciencia de la importancia que tiene la erradicación del Helicobacter. Hablemos del anthrax. ¿Está en el país? Eso es una buena pregunta. En primer lugar, todos los médicos tenemos el deber, tal como lo citó el organismo máximo de la salud pública, que es el Ministerio de Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano. En República Dominicana no hay anthrax. En Haití, lamentablemente, si en Haití no supieron cuántos casos de COVID hay rumores de que en Haití hay anthrax, pero no hay organismos específicos sanitarios. En Haití acaban de hacer un atentado contra el último que salió, por poco lo matan ayer. Es decir, que hay en Haití y entonces nosotros tenemos un gran flujo a través del mercado de Dajabón, pero no hay una prueba contundente. Lo que sí podemos garantizar 100% es que no hay ningún caso en República Dominicana. En primer lugar, el anthrax no se transmite de persona a persona. El anthrax es una enfermedad zoonógica. Zoonógica significa que es un animal que donde entra el huésped es en los animales, sobre todo los animales ponzoñosos, como las cabras, las vacas, los cerdos, etcétera, en ese sentido. Y hay 3 tipos de contaminación. Tú no me puedes pegar el anthrax a mí, ni tú se lo puedes pegar a Laura, ya que no se transmite de persona a persona. Ahora, lo que es correcto es que la herida que tiene el paciente se transmite de 3 vías. Oral, si una persona ingiere un animal que tiene anthrax, que es el anthrax gástrico, o sea, el digestivo, por inhalación, porque son esporas, y a través de la inhalación, que es la más peligrosa de todo, que es la pulmonar. Es una enfermedad mortal. Se ha considerado que es un arma, se utilizó como arma letal. El cartel de Sinaloa, con los pleitos que tenían, usaron anthrax para combatirse entre las drogas en México. Hitler utilizó anthrax para eliminar opuestos durante la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que es además eso tiene 5.000 años. Aquí Trujillo tenía anthrax. Fíjate, yo te voy a hacer esta anécdota para terminar. No la puedo asegurar, yo era muy pequeño. Bueno, cuando Trujillo tenía anthrax yo no estaba pero la historia dice que Trujillo hizo un anthrax en el cuello. Él tenía un ministro de confianza que era el doctor Ernesto Benzo. El anthrax en esa época es mortal. Incluso el anthrax va a producir una costra negra que penetra todas las paredes de la piel y todo lo que hay dentro es pus, o sea, material purulento, y puede llevar al paciente a un shock séptico, o sea, una septicemia generalizada. Imagínate en el año 40, en el año 42, Trujillo hizo el anthrax en el cuello, el doctor Benson no se atrevió a ponerle la mano
lo cual Trujillo lo destituyó, y apareció un médico relativamente joven, el doctor Darío Contreras, dijo, sí, yo lo opero. O sea, operarlo significaba drenarlo. Esto ha ido de generación en generación, yo no te puedo decir si fue cierto o no, pero el manejo que se ha dado es que en el momento, donde está la Cancillería donde vivía Trujillo, que se llama Estancia Ramfis, Sí. esa era la casa de Trujillo, se preparó una sala quirúrgica, nos lo llevaron a un hospital, lo operó el doctor Darío Contreras allí, y dice, eso yo no te puedo decir, puede ser anécdotas de los viejos de antes, había muchos antitrujillistas ya en la década del 40, aquí todo el mundo lo sabe, que uno de los hermanos de Trujillo, el que fundó la radio y televisión dominicana, Petán, le dijo, cuando él se estaba lavando para ponerse los guantes, ¿usted sabe a quién usted va a operar? Le preguntó, le dijo, Petán, creo que se llamaba. ¿Usted sabe a quién usted va a operar? Sí, al jefe. Me dice, se lo digo y se lo doy como una advertencia. ¿Usted sabe lo que puede pasar si pasa algo? Y él dice la gente que él dijo, en 3 días se pudre. Muchísimas gracias, doctor Gotro. Señores, despedimos al doctor Gotro. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Interesantísima esta conversación. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos.